Ojalá, esta pueda ser la primera de muchas. Yo encantado, Alejandra. Proyectos como el tuyo siempre me llaman, me gustan. Porque es cierto, o sea, tenemos que hablar de educación, tenemos que reflexionarla, tenemos que construir una nueva idea de la educación. No podemos seguir sobre los mismos moldes, más cuando estos se agotaron, más cuando estos dejaron de cumplir la promesa con la que fueron creados. Y hoy lo que tenemos enfrente son grandes retos humanos que no tengo duda, tenemos no solo la capacidad de desarrollarlos y la capacidad de construir nuevas realidades, pero tenemos que ser muy precisos, muy puntuales, muy serios, sin perder la felicidad, la alegría y todo lo que está asociado a la idea de formarnos, pero sí tenemos que profundizar. Tú me dices cómo lo vamos haciendo, lo vamos conversando, si me das el micrófono, yo me voy de largo, así es que ya sabes, Oh, pero interrúmpeme, dime, y vamos construyendo juntos, ¿no? La me conversación. encanta. Mira, yo de verdad para mí escucharte es una delicia. Gracias, Eh, querida Alejandra. Llevo muchos años buscándote en redes, buscando información. Durante mucho tiempo tampoco tenía como el pretexto para buscarte, ¿no? Era más como información para mí. No sé si tuviste chance de ver alguna charla de las del canal. Sí, sí, estuve viendo, linda experiencia, lindas cosas, este, padre, porque efectivamente vas enriqueciendo, pero también te vas confrontando y dices, bueno, no estoy muy de acuerdo con esto, o sí estoy de acuerdo con otro, pero bueno, de eso se trata, o sea, no hay manera de construir en estructuras planas, uno tiene que ser consecuente con la topografía del universo en el que simbólico y real en el que nos desempeñamos, porque si no, no hay construcción. Y me encanta porque justo esta invitación es, vamos a discutir, que haya un sano debate, justo, escuchemos distintos personajes, distintas visiones, pero busquemos una forma de construirnos con información, que no solo sea como, bueno, pues esta es la tendencia y, no sé, yo, por ejemplo, saqué a mis hijos del Zoom, ¿no? No estamos escolarizados. Así es. Más allá de eso es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuáles son los saberes que son importantes? Que, ¿no? Como una reflexión más profunda. Mira, estamos frente a una época de grandes retos, eso es una perogrullada, lo sabemos y todo. Ahora hay que ver cuáles son los retos. Eh, Centrémonos en el terreno de educación. Yo partiría de la premisa de que, y realidad además, de que el sistema educativo hay que saberlo distinguir en dos entidades. El sistema educativo escolar institucional, la escuela, en cualquier grado, nivel, variable, y el sistema educativo general en el que nos formamos. Generalmente, y es una desgracia, todo está concentrado en el sistema educativo escolar institucional. Y este ha perdido fuerza, consistencia, contundencia, y se ha convertido en una bandera que justifica todo tipo de tropelías, todo tipo de atrocidades. Todo se justifica porque nos estamos formando. Parcialmente es cierto, porque la formación no es un asunto mecánico. La formación es un asunto profundo eh, que pone en juego a la identidad plena y a la integridad plena de la persona. Cuando uno está pensando en la educación, por ejemplo, de los hijos, uno está volcando en ello todo su ser en términos de sus filias, fobias, sus virtudes y sus vicios. Nos encontramos en la formación, nos encontramos en la formación, eh, eh, en este espacio donde mamás, papás imaginan futuros posibles, pero la gran mayoría de las veces ese futuro posible no está pensado en términos de mucho discernimiento y reflexión. Está orientado por grandes miedos, por grandes prejuicios y por inercias. La inercia de suponer, por ejemplo, que el aula escolar es el único espacio donde la gente se puede formar o donde niñas y niños se forman.
hace todavía 5 años, cuando estaba, no por llevarlo al terreno político, pero es ejemplar, una persona que dirigía el centro del Instituto Nacional de Evaluación llegó a afirmar en un acto público que el único aprendizaje aceptado es el que se da en las aulas y que el único aprendizaje que existe es el que se da en las aulas. Es una terrible degradación de la posibilidad y de la condición humana, porque al final de cuentas el aprendizaje es una constante de nuestras vidas y la escuela, el aula es un accidente en nuestras vidas, nada más. No es una constante, no es una obligación, es algo que se da. Y tuvo una importante en muchos sentidos, constituyó el arma para imaginar desarrollos, para imaginar otro tipo de realidades, pero esto ya se agotó. Lo que hoy las aulas propician no es, eh, valga, imagina mundos posibles, pero mundos irreales. Las realidades, los jóvenes, las mujeres, hombres, niñas, niños, adultos, estamos construyendo realidades constantes al margen de la escolaridad, no solo desde el punto de vista conceptual o simbólico, sino desde el punto de vista real. La escuela es un espacio, por ejemplo, en el caso mexicano, donde una pequeña, muy pequeña cantidad de gente logra una travesía que llega a buen puerto, pero a un puerto artificial, el de una formación que al terminar, al pisar tierra, descubres que es tierra fangosa. O sea, una gran cantidad de personas terminan toda esta trayectoria, 18 años de programados de tu vida en una escolaridad constante, que cuando termina, la promesa no existe. Existe para algunas, para algunos, pero bajo ciertas circunstancias. No es una generalidad, no es algo democrático, no es algo universal. Entonces, frente a todo ese universo de cosas, pues hay una necesidad obligada de entrar en profundidad en la reflexión y en el desciframiento de lo que eso implica. Pero tenemos que hacer un esfuerzo enorme, primero por destruir la visión educativa con la que nos hemos formado. Destruir puede sonar rudo, pero no queda de otra, porque necesitamos con urgencia, y cuando digo urgencia no me refiero a la alarma de ya en este momento, ya, pero sí hay una urgencia, no solo individual, sino colectiva, más allá de la idea de la nacionalidad, de la regionalidad, pero sí de tener una respuesta porque nuestras hijas, nuestros hijos están creciendo y todos los días se están formando y todos los días requieren respuestas nuestras, en uno o en otro sentido. No estoy diciendo en que nos alineemos y nos pongamos un uniforme determinado y digamos, actúo de esta manera y actúo de esta otra. No, 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 sino una reflexión distinta acerca de la formación de nuestros hijos, un discernimiento continuado que nos haga felices, que nos dé tranquilidad, que nos dé calma y que nos comprometa y que nos ponga con escudo incluso, si es necesario entrar a la batalla, pero retomando y reconsiderando estos universos en los que hoy sí nos estamos formando y que están fuera del universo escolarizado, este sistema escolar institucional del que hablábamos. El otro es el interesante, porque en el otro nos formamos. Y lo que los hace funcionar a los dos es que todos los seres humanos aprendemos. Todos los seres humanos existimos y aprendemos. No hay manera. El viejo concepto de que aprendes lo que yo te enseño o solo aprendes en tanto yo te lo digo, pues es una falacia. Aprendemos como respiramos. El aprendizaje es una función vital de la vida. Sin ella no hay vida. Y desde el momento en el que nacemos, incluso antes, hasta el momento en que nos morimos, la muerte es nuestro gran último aprendizaje. Y ese es inevitable y llegará. Pero nos formamos no para llegar a ese día, nos formamos para vivir en el día y para construir futuros en los que nuestros sueños, nuestras utopías puedan irse cristalizando y cuando no cristalizando, cuando menos nos hagan movernos para llegar a ellas. Entonces, al final de cuentas, esta idea para cerrar esta primera parte, escolaridad y este otro universo de la formación, son importantes tenerlos claros desde el principio, no constituyen ya hoy el proyecto educativo.
proyecto educativo ya no puede ser la escolaridad. En el discurso oficial lo seguirá siendo y contra eso hay que combatir. Pero tenemos que crecer sobre la idea de que la formación integral de la persona va mucho más allá de lo que las aulas plantean. Ahora bien, no van a desaparecer, van a estar ahí, pero entonces tienen que ser modificadas, tienen que ser transformadas, porque al final de cuentas somos herederos de esa experiencia. El hecho de llegar a la idea de que si nos juntábamos a un número importante de gentes en un solo espacio y en ese espacio se formaban, no fue, claro, está una idea del momento, es una construcción histórica de miles de años, ¿no? Congregar a un número determinado y cuidar y tratar de que se encaucen en un deseo individual o colectivo para que se conviertan en personas que operen en un sentido o en el otro, que sea de conveniencia o para el grupo o para la individualidad. El poder explica en buena medida esta lógica. Eh, pero este proceso de formación y de construcción histórica nos dejó muchas bondades, pero yo creo que deja un componente que es esencial, que es sí tenemos que agruparnos para formarnos en colectivo. O sea, es interesante porque hoy en la pandemia nos estamos formando con más individualidad, pero en lo colectivo también, aunque a través de otros medios y con otras lógicas que tienen que ser abordadas y atendidas en la peculiaridad de lo que ello implica. No nos metamos ahorita en ello porque implica una construcción distinta de cómo atenderlo. Y sí es importante porque los sistemas escolares ahorita están sufriendo muchísimo porque no saben cómo resolverlo. Están tratando de poner la lógica del aula en automático en la lógica de la pantalla. Pues eso no opera, es como poner un círculo en un cuadrado, o sea, de las mismas dimensiones, no opera y no va a funcionar de ninguna manera por como la pongan. Por eso es tan de pronto revelador y divertido y hasta alarmante ver todos estos dislates o fallas que se van presentando en Facebook y en las redes que denuncian que en un Zoom alguien dijo algo, alguien regañó, alguien agredió, alguien se equivocó, pues es inevitable. Pero más allá de ello, en términos de la finalidad, aprendizaje, y me refiero al aprendizaje, no me meto ahorita a la enseñanza, potencial y posible desde esta circunstancia, bueno, pues es muy cuestionable lo que puede suceder o lo que está sucediendo. No es el tema. Pero entonces, tenemos la circunstancia de la escolaridad y toda esta serie de vicios que la aquejan, con las cuales ya no tiene capacidad de respuestas para las necesidades del mundo contemporáneo en una enorme cantidad de asuntos. Tenemos que cambiar cosas, tenemos que cambiar los métodos, tenemos que cambiar las formaciones, tenemos que cambiar los roles, tenemos que ser consecuentes con las nuevas realidades. Yo insisto y comento mucho que un buen ejemplo para ver cómo los paradigmas se rompieron y cómo ya estamos en un paradigma distinto o en varios paradigmas distintos, es la función del maestro. O sea, en México, cuando menos, en 1921, se funda la Secretaría de Educación Pública, inicia un gran proceso y construye con el tiempo a una de las entidades simbólicas y reales más poderosas que ha tenido la vida mexicana en el siglo XX, que fue el maestro, y el proyecto educativo institucional, ¿no? Al grado de que se convirtió en la iglesia, la catedral superior. O sea, todos teníamos que pasar por ahí de una forma u otra. Y el maestro será su predicador central. La clave de esa operación está en un principio civilizatorio fundamental, que es el secreto. Nosotros somos sociedades del secreto y tenemos que romper esa jetatura. O sea, lo que hace que exista poder, construcción social, es que existe el secreto. Más que de eso, que alguien posee el secreto. Por eso manda, por eso está en la cúspide, que es un principio de las sociedades patriarcales. Alguien tiene el secreto, que es decir, alguien tiene la verdad. El maestro tiene el secreto y tiene la verdad. Entonces el maestro llega al aula, está físicamente está en un podio,
¿no? Y desde ahí habla y desde ahí extiende su luz, ¿no? Y del otro lado, pues están los seres humanos que han tenido la posibilidad del privilegio de estar en esa cercanía y de ser bañados por esa luz. Esa es la idea general, que hoy todavía sigue viva. Va uno a las universidades, ya en una gran cantidad de espacios han quitado la tarima, pero en otros todavía sigue la tarima desde arriba, el Magister Dixit, yo lo digo y esto es la verdad. Bueno, todo eso se ha venido transformando radicalmente y sucede que de pronto llega entraba el maestro al salón, se tenían que parar todos, dar las gracias, etcétera, ¿no? Cuando uno lee la cartilla del Juan de la Salle y ve todo el ritual que tenía que haber para agradecer al maestro su generosidad, bueno, uno desmaya de emoción, es impresionante. Pero bueno, ese maestro, con toda esta tradición y con todo esto encima, hoy entra al salón de clases, ¿no? De pronto entra con el ánimo, voltea, ve las caras y en ese momento descubre que ya todos saben el secreto. Dice, ¿y ahora qué soy, cara? ¿Ahora de qué vivo? ¿Ahora qué conmigo? Bueno, eso da cuenta de que en términos no solo físicos y materiales, sino también simbólicos y conceptuales, el modelo dejó de funcionar. No puede la masificación, 60 alumnos en un lugar y alumnos, no estudiantes, no personas, alumnos, gente sin capacidad de constituirse, gente sin capacidad de construir sus fortalezas vitales, que a menos que yo se las vaya imponiendo, bueno, todo eso ha cambiado. Entonces, tiene que cambiar eso, tienen que cambiar los actores. Un sistema educativo se compone por 5 elementos, no muchísimos, pero hay 5 grandes campos. Los actores, maestros, alumnos, estudiantes, y la diferenciación poderosa y firme de que no es lo mismo la infancia de la niña que la infancia del niño, pero son una infancia como entidad que tiene que ser vivida juntas para que aprendan todos en términos de convivencia, que es uno de los grandes elementos. Ahorita vamos hacia allá. Pero en este punto, o sea, son los actores, digamos, del modelo. El otro elemento es el tiempo. Esta idea de que tienen que entrar en un momento y salir en otro es lo que ha dado la idea de que la formación es un embutido, ¿no? Entran por acá y salen a un mismo ritmo, ¿no? Cada mes, y además en grados, en un primer grado, segundo grado, tercer grado, independientemente de que la inteligencia, la capacidad, la sensibilidad del sentimiento de la persona, en la edad que sea, de 4 años la niña, o de 6, o de 8 años, o de 14, o de 20, sea distinta. Entonces tiene que ser uniformado en términos de los tiempos. En términos de los espacios, solo en este espacio puedes aprender. Lo que aprendes fuera no existe, no es válido, no es aceptable y tiene que ser desechado. Lo aprendiste muy bien, pues mal. O sea, ahí empieza todo un proceso de exclusión social y ¿cómo se llama? De degradación, de exclusión, de anulación, de gran intolerancia, porque no lo hiciste ni en los tiempos ni en los espacios en que debías. Un asunto de formalidad verdaderamente tosco y torpe. El otro elemento son los contenidos, y ese es central, porque una gran cantidad de los contenidos de los que está lleno hoy el espacio escolar son obsoletos, no rinden, no están ayudando. Las matemáticas que se enseñan fueron pensadas para la revolución industrial. Son matemáticas para que la gente tenga herramientas que le hagan imaginar en grandes maquinarias. Hoy ya no. Pero en cambio sí se requiere una matemática que permita pensar en términos de volúmenes, de información, de gentes, estadísticos, de intuición, de lectura, de tendencias y de fenómenos sociales complejos. Bueno, esas matemáticas no pasan en las escuelas de hoy, o en los espacios formativos. El cuerpo humano que se enseña es un cuerpo masculino fundamentalmente. Es un descubrimiento paulatino que de pronto el cuerpo de las mujeres va apareciendo, pero por la mujer misma. O sea, no porque la escuela lo propicie ni abra el espacio para que nos respetemos en nuestros cuerpos, nos reconozcamos en nuestros cuerpos y nos respetemos en ellos.
¿no? En términos de no la vieja noción de respeto. O sea, el respeto no puede ser aquella idea de que no hagas enojar al maestro para que no te castigue, ¿no? Aunque el maestro no, quién sabe por qué se va a enojar. Pues el respeto es un reconocimiento de derechos, que ese es el otro gran componente. O sea, lo que ha transformado desde mi perspectiva a fondo los grandes procesos sociales contemporáneos es que irrumpieron formalmente los secretos, bueno, se develan secretos, pero los derechos. O sea, hablábamos de derechos desde hace 100 años, 500 años, pero como una cuestión ajena a la persona. O sea, al final de cuentas, el derecho va asociado a lo que yo determino qué es lo que eres y qué es lo que mereces, o qué es lo que tienes, o qué es lo que debes tener. Esa era una trayectoria que se venía dando durante muchísimos años. La Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Universales del hombre, es un buen principio 200 años atrás, y en el año 50 el derecho de los niños y todo, son pronunciamientos, pero no prácticas vitales, prácticas o vivencias cotidianas. Ese es un fenómeno que apenas está dando en los últimos 25 o 30 años, que ha empezado a irrumpir y ha empezado a trastocar todo. Mucha gente dice, pero ¿qué pasa? Estamos perdiendo valores, están cambiando todo. Bueno, a mí cuando me dicen estamos perdiendo valores, yo digo, ¿cuáles valores? Si estábamos viviendo en un estado de exclusión y de mucha injusticia y de mucha infamia para la gran mayoría de la población. Eso no pueden ser valores sostenibles, ¿no? Qué bueno que algunos grupos pequeños, o más o menos grandes, establecían una axiología determinada, pero en un mundo y en una vida como la que nos ha tocado, en la que tenemos que convivir. Eh, eh, la idea de la igualdad, la idea de la equidad, toda esta serie de elementos que uno dice, bueno, siempre se ha abordado eso, sí, pero a nivel de los filósofos, de pequeños grupos sociológicos, etcétera, pero no como esta realidad cotidiana, donde un amiguito y una amiguita de 4 años, 5 años, empiecen paulatinamente a reconocerse y a los 7, 8 años se puedan reconocer por sus derechos. O sea, no en términos conceptuales, abstractos, que no va a suceder, pero sin saber, te toca, es tu turno, ahora me toca el mío. Formas de esta convivencia que paulatinamente se van dando. Entonces, esta cuestión de los contenidos, si revisamos los contenidos actuales, no existe el debate sobre los derechos de los niños y las niñas. Esta cartografía básica de en qué país o en qué mundo, en qué región estoy viviendo, no existe tampoco. Sabemos, hay por ahí un video muy padre que dice, sabemos que todo el sistema solar, pero no el sistema político en el que vivo. O sea, y ya no de ahí para niños, sino para jóvenes. O sea, vas a votar, ¿y qué es votar? Vas a, ¿cómo se llama? Vas a trabajar en esta región, ¿y qué es eso? O sea, los contenidos programáticos convencionales dejaron de servir. O sea, yo creo que es poco edificante que una persona tenga que saber las capitales del mundo o las capitales de México, y por no saberlas ser motivo de una reprimenda, física o simbólica. Eso se me hace verdaderamente absurdo. Que ese es el otro elemento. Entonces tenemos contenidos, tiempos, actores, espacios y constatación, esto que hemos llamado evaluación. En la escolaridad, no, o sea, no somos sociedades que sepamos evaluar. Hemos confundido en México, cuando menos, cuando decimos evaluar, hablamos de calificar, y calificar no es evaluar, calificar es encartabonar, y es el principio generalmente de la exclusión. Tú eres un 5, tú eres un 0. ¿Cero de qué? ¿5 de qué? Ese tipo de elementos le sirvieron bien a una sociedad que ya desde hace muchos años, 40, 50 años, ya había hecho agua, ya estaba naufragando. Y hoy estamos, tengo la impresión de que aproximándonos si no a tierra firme, a ciertos espacios donde podemos empezar a pisar firme, porque podemos platicar y podemos debatir o discutir, intercambiar, como en este momento y en espacios como los que tú propicias, Alejandro. Eso era pensado hace 30 años, no solo por la cuestión de la plataforma tecnológica,
sino de la disposición incluso, y de los referentes. Entonces hemos crecido como sociedad y entonces este modelo de la formación escolar institucional ya no sirve. Va a seguir operando, pero tenemos que modificarlo y tenemos que transformarlo, aprovechar los espacios que existen para ahí hacer grandes experiencias colectivas, grandes experiencias formativas y incorporar y permitir que las creatividades se den y que las creatividades crezcan. Un último apunte que me parece que es fundamental sobre la escolaridad. En el caso mexicano vivimos una experiencia verdaderamente degradante y terrible en el año 2000, cuando un político, por su capricho y por su afán de que su nombre prevaleciera y fuese oído, por beneficiar una paga obligatoria a la educación preescolar. Es contra natura la educación preescolar, como está pensada. O sea, se tiene que generar el espacio, por supuesto, para propiciar y estimular las formaciones que llevan las niñas y los niños, pero por delimitarla para ponerle un programa único y forzar a todas las infancias, sean de donde las que sean, estén donde estén, vengan de donde vengan, a un solo programa, es verdaderamente terrorífico. Y en México todavía sigue operando. Yo me opuse de muchas maneras, en varios seminarios y foros, o sea, pero sigue operando. Una gran cantidad de maestras de preescolar, de maestros de preescolar, pero sobre todo de maestras, hacen su esfuerzo y trastocan y mueven, pero una gran cantidad siguen a pie juntilla un programa que lo que pretende es uniformar desde pequeña edad, y para ello lo que hizo fue dar una patada en el trasero a 100 años o más de 100 años de investigación sobre el desarrollo de las niñas y los niños, ¿no? Y entonces se establece que desde los 3 años tienen que estar sometidos a una disciplina escolar, tareas en las tardes, no hablar en clase, jugar 1 hora y con los juguetes que ya determinó alguien, cuadritos de madera y de colores, porque esos son didácticos o pedagógicos. Es una degradación terrible. Entonces, la gran cantidad de escuelas en nuestro país de preescolar operan con eso. No la gran cantidad, todas operan con este programa, no todas necesariamente la cumplen, pero está vigente. Entonces, esa escolaridad ya no está ni siquiera propiciando desarrollo, porque las niñas y niños que deriven de esa experiencia van a ser trastocadas, están siendo trastocadas desde el año 2008, 2009, que ya se formaliza, ¿no? Y a mí me llegaban niñas, niños, mamás que me decían, oiga, es que mi hija se orina. Y digo, bueno, pues, ¿qué edad tiene su hija? Tiene 3 años. Bueno, pues es normal, ¿cuál es el problema? No, es que se pone nerviosa por toda la tarea que le dejan. ¿Cuál tarea le dejan? ¿No? Entonces tiene que tener 2 horas, 3 horas de tarea en la tarde, pero ¿a quién se le ocurrió eso? Y tienen que llegar leyendo y escribiendo. Hay un libro precioso de Dorothy Cohen sobre la enseñanza de los niños. Dice, no, pero por ningún motivo. O sea, por muchas razones, porque la lectura, además, tiene otra historia. La lectura no es natural al ser humano. Eso es necesaria, por supuesto, pero tiene su tiempo y tiene su momento. Y en vez de que en el programa escolar te den 1 año para hacerlo, pues hoy ya vemos que uno aprende a leer a lo largo de toda la vida. Hay gente que lleva 10 años de escolaridad y todavía no aprende, pero no por maldad o no por incapacidad o por retraso, sino porque sus condiciones, su momento, su experiencia vital lo va llevando a los procesos de lectura. Gentes que aprendieron a leer mucho más tarde, sin embargo, son unos lectores voraces, maravillosos. Entonces, no estamos hablando de este acompasamiento entre la persona, su vida, su vitalidad, su dignidad y una propuesta ajena formativa que se impone. Nada más para cerrar ahí en este tema del preescolar, uno de los debates que tuvimos ya muchos años atrás, en el caso, por ejemplo, decían, bueno, ¿a ustedes les gusta presumir la educación de Finlandia y quieren ser como Finlandia? Me parece perfecto. Empecemos con el preescolar como Finlandia, ¿no? Porque en Finlandia el preescolar empieza a los 7 años. ¿Por qué empieza a los 7 años? Porque a los 7 años se ha logrado cerrar una de las etapas más importantes de la vida humana, que Piaget señala con mucha claridad, pero también lo hace Vygotsky, también lo hace Henri Vallon, también lo hace Elster, todo, o sea, cómo entre los 3 años más o menos y los 7
uno va construyendo todos los fundamentos de su identidad futura. Su identidad futura en términos de la capacidad de percibir, la capacidad de procesar, que es central, la capacidad de procesar información, de convivir con la información, sin sacralidades, más bien conviviéndola, jugando incluso. Todo eso y las valoraciones y sobre todo el poderosísimo, vital, imprescindible, maravilloso proceso de significación de nuestras realidades. Pero también tan riesgoso, porque si significamos nuestras realidades de formas contrarias a la convivencia, eso es lo que construimos en el futuro. Pero la base, la argamasa y las herramientas que nos van a permitir absorber desde nuestro cerebro, desde nuestra visión, nuestro criterio incipiente, todo eso adquiere su base poderosa entre los 3 y los 6 años, más o menos periodos. Y entonces en ese momento llega un modelo único de formación que anula todo lo demás. Me parece que es una yo lo dije en algún momento y me dijeron que es una exageración, pero digo, pero es un genocidio, porque estás matando las reflexiones de algo que es central en un nuevo proyecto educativo, que es un pensamiento, que es pensar a profundidad. No me gusta mucho la palabra del pensamiento crítico porque tiende a cerrarse en cartabones y en estereotipos. Es que no piensas críticamente, objetivo, desarrollar el pensamiento crítico. No, así no se desarrolla el pensamiento. El pensamiento crítico tiene muchas variantes, pero hay dos componentes, por ejemplo, que son centrales y que no necesitan ser parte de un programa, pero necesitan estimularse, que es la capacidad de contextualizar, porque es reconocer tu entorno y saberte en relación con tu entorno. Y la capacidad de poner en perspectiva, porque es lo que nos mueve al cambio. O sea, cuando podemos, a partir de nuestro pensamiento, de la lectura de la realidad, imaginar futuros, es porque estamos llevando a cabo un ejercicio de pensamiento que llamarían crítico otros, pero que nos pone en la imaginación de los futuros. Y cuando imaginamos futuros, también imaginamos convivencia, imaginamos maneras de relacionarnos, imaginamos maneras de amarnos, de confrontarnos, de unirnos y de separarnos. Pero eso es lo que está en juego. Eh, es muy complicado porque en el discurso oficial eh, le resulta complejo y difícil a la gente pensar, por ejemplo, en la amabilidad o la convivencia o la armonía como un objetivo que deba ser construido. Generalmente se toma como un discurso incluso ya hueco. ¿Será armónico el proyecto? Muy bien, qué bueno. ¿Cómo va a ser armónico? ¿Cómo vamos a generar las condiciones y los espacios? Tenemos que transformar el espacio escolar, por supuesto, profundamente, radicalmente, aprovechar esos espacios, la experiencia de la colectividad y en ella lograr lo que para mí son los retos centrales, poder construir desde la realidad y el hecho central de nuestra colectividad una poderosa identidad individual que sepa convivir con ello, que sepa estar en ello. No es el viejo modelo que tantos años arrastramos, 100 años, desde el año 36 del siglo pasado, cuando Ortega y Gasset habla de la rebelión de las masas y de otros más, algo más que ya se había escrito, ¿no? Pero veníamos en esta idea de la sociedad de masas, donde todo el mundo se pierde, ya no somos personas, somos un número al que se nos ordena, etcétera. Algo hay de eso, es cierto, pero hoy en día esa masa amorfa de la que se hablaba dejó de existir. Es cierto, somos muchísima gente, pero cada quien nos vamos reconociendo como la identidad que somos. Sí es cierto, soy parte de este 1,5 millones, de este 1,000,000,000 de gentes que somos, pero yo soy Omar y me reconozco contigo y con la gente y con ellos convivo. Me encantaría conocer muchos más, pero no, la vida no me va a dar. Sin embargo, lo que yo puedo hacer por mi realidad, la realidad de los demás, es una serie de conductas, de esfuerzos, de ejercicios, y a ellos me aboco. Pero soy parte de este colectivo y también soy la persona que soy. Esta serie de componentes tendrían que estar en el contexto de la escolaridad para poder empezar a enfrentar con mayor fuerza estas otras realidades. Ahora bien, aunque así fuera, la escolaridad ocupa un
muy diminuto espacio en el proceso de formación de las personas. La mayor parte de nuestra formación derivó no de la escuela, sino de todas nuestras experiencias colectivas. Yo reconozco 4 campos que son centrales. La escolaridad es uno, porque una cosa es la escolaridad programática, donde están los planes y programas de estudio, las clases, la evaluación y todo esto que venimos comentando. Pero el otro es la experiencia humana de la escolaridad. Al menos en México, el 75% de la violencia, por primera vez en nuestras vidas, las encontramos en la escuela y en la convivencia con nuestros compañeros. Entonces llega a ser de mucha violencia y de mucho riesgo la convivencia escolar. De hecho, es más poderosa en la mayoría de los casos que la experiencia programática de contenidos de aprendizaje del aula, porque ahí es y un enorme poder. Pero tenemos entonces que tenemos la formación escolar, luego el segundo, tenemos que reconocerlos como las fuentes de contenidos que entran en nosotros, son procesados y nos van convirtiendo en la persona que somos. Ahorita regreso a un tema central que es cómo construimos conocimiento. Estas personas que somos, nos formamos porque ciertamente tenemos, no todas, pero la experiencia del aula. Pero casi todas, digamos que la del aula la tenemos en un alto porcentaje, pero la casi todas, muchísimo más, tenemos la experiencia de los medios audiovisuales electrónicos y no electrónicos, y de los medios no electrónicos como el papel, el periódico, el libro, la revista, etcétera, pero internet, el teléfono celular, etcétera, todos constituyen medios y ocupan la absoluta totalidad de nuestros tiempos. Hasta, bueno, se salvan y ya no siempre ni todos las horas del sueño, porque hay métodos ya para dormirse oyendo música, todo eso, para relajarse, etcétera. Pero es casi la totalidad. La tercera gran experiencia, que es la más poderosa, por cierto, cuando menos en términos cuantitativos, es la publicidad. Es la publicidad. Una persona a los 20 años, en sociedades como las nuestras, en México, me imagino en Buenos Aires también, y grandes centros urbanos, tenemos, cuando llegamos a los 20 años de edad, tenemos algo así como 45 millones de impactos publicitarios en nuestra vida. ¿Cómo los distribuyes? Haz el ejercicio de distribuir 45 millones entre los cerca de, ¿qué son? 20,000, 22,000 días de vida que llevas en ese momento. Es una verdadera locura. Pero están todo el tiempo actuando. Los medios igual. Mientras que en el caso mexicano no escolaridad media, porque hay que identificar que hay una enorme deserción, muy poca gente que entra, sale, lo comentábamos hace rato. Cuando llega a los 20 años de edad va a tener alrededor de 8,000 horas de vida, de su propia vida en la escolaridad, en la escuela, en la media, porque desertaron. Una persona que terminó la carrera va a tener alrededor de 18,000 horas de escolaridad, suponiendo que son relaciones con el maestro, con la maestra, el trabajo. Pero esa misma persona, ya al menos hoy, tiene más de 100,000 horas de su vida en medios y 45 millones de impactos publicitarios y un número infinito de experiencias de vida en lo que es la formación colectiva, tanto física como simbólica. Ejemplo, la fiesta, el mercado, el reventón, la fiesta de la calle, lo que llaman los raves, el estadio de fútbol, todas las marchas de orden político, la calle misma, el transporte, son experiencias de formación colectiva física. Pero, por ejemplo, la aplicación de las leyes y las leyes, todo es una formación colectiva simbólica y opera con mucho mayor poder que incluso lo que sucede en la escolaridad. Porque uno sí le tiene miedo a la ley y no a que lo reprueben en el examen de geografía del mes que viene. Entonces, todo esto va formando. ¿Por qué son importantes estas experiencias? Porque, reitero, de ahí nos formamos. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, venimos con derechos y capacidades. El hecho de existir supone derechos y da cuenta de capacidades. Y estas capacidades que apenas hace pocos años se empezaron a tomar en cuenta,
empiezan a constituir una variable distinta en nuestros aprendizajes, tanto dentro como fuera del aula, y es importante entenderlo porque las nuevas formaciones derivan de esta forma, de esta capacidad precisamente, donde yo no necesito la escuela para lograr el perfil que puedo desear o que deseo o que puedo lograr, dependiendo de la forma como lo voy articulando y lo propicio. Entonces, esta idea del derecho y de las capacidades es centrales, porque tenemos la capacidad de percibir inmediatamente y percibimos el mundo. Y esa percepción del mundo no queda en vacío, porque tenemos la capacidad de procesar el mundo. Y lo vamos procesando paulatinamente conforme vamos avanzando y nos vamos desarrollando. Y ese procesamiento era al que me refería hace rato, por ejemplo, con la idea del preescolar, que se va trastocando. Al final es una fórmula que a lo mejor de manera simplista, pero yo encierro de la siguiente forma. La calidad de la información tiene una relación directa con la calidad de procesar. Y la calidad de procesar tiene una relación directa con la calidad de decisión, de tomar decisiones. Y la calidad de nuestras decisiones da la calidad de la vida que vivimos y de la sociedad que construimos. Entonces, hay una relación directa. Si la calidad que nos rodea de la información es mala, nuestro procesamiento es malo, las decisiones que tomamos son malas y la vida que vivimos es infame. Pero si nuestra formación está pensada no en tener un uniforme escolar y en cumplir el programa, sino en lograr perfiles humanos sólidos, ¿no? Es probable que pueda tener información mala, pero calidad de procesamientos, que es un poco lo que ha venido creciendo con mucha intensidad en los últimos tiempos, calidad buena de procesamientos, profundidades, visión, esto del pensamiento que comentábamos hace unos minutos, y con ello llegar al punto central, el punto donde converge toda nuestra formación, que es el momento en el que tomo una decisión. Y tomo una decisión con la que sigo construyendo o construyo vida. No es casual que los grupos políticos, los grupos empresariales, los grupos de poder, todo el tiempo pelean con nosotros por cooptar nuestra capacidad de decidir. Cuando un político está diciendo vota por mí, está diciendo toma la decisión de preferirme a mí. Cuando una marca comercial hace lo mismo, toma la decisión de comprarme a mí. Cuando un grupo de interés está sindical o de lo que sea, está insistiéndonos y todo, toma la decisión de optar por mí. Y cuando estamos amándonos, peleamos en nuestras parejas, toma la decisión de seguir lo que yo estoy decidiendo. Es un juego permanente en torno a la decisión. De hecho, al menos desde la pedagogía yo sostengo e insisto, el punto donde la pedagogía adquiere una dimensión política definitiva, en el sentido amplio y bello de la política, o sea, es en la toma de decisiones, porque todo converge ahí. Porque si tomamos buenas decisiones, si tenemos buena calidad de información y tenemos buena capacidad de procesar, vamos a construir buenas sociedades, buenas realidades. Ese es el círculo. Pero entonces tenemos que salirnos de la escolaridad, porque esta escolaridad no está pensando en eso, ni está apuntada para eso, ni está sumando para ello. Y tenemos que construir nuevas estructuras. Yo pensaba que en términos centrales, una formación en este momento poderosa tiene que tener una claridad enorme sobre lo que es la convivencia y cómo lograrla. Y tiene que tener una claridad sobre esto del pensamiento que ya comentábamos, porque el pensamiento es nuestra herramienta central, pero nuestro pensamiento no aislado, ni nuestro pensamiento mecánico, positivista, si se quiere, o racionalizado al extremo, sino esto que ahora llaman sentipensamiento, ¿no? Acciones sentipensantes, del sentimiento y pensamiento cohesionado, ¿no? O de pensamientos. Antier veía un discurso maravilloso del presidente del Congreso de Bolivia, y él hablaba de eso, de que teníamos que, convocaba a pensamientos, o sea, pensar y sentir simultáneamente, ¿no? El otro es lo que comentábamos de los derechos, o sea, tiene que haber una existencia constante, por más que se quiera imponer una
es importante y necesario un espacio para reflexionar sobre la ética, sobre la, la identidad, la diversidad, etcétera, que es fundamental, pero tiene que darse desde otra perspectiva, desde la perspectiva del reconocimiento de los derechos de la persona. Tiene que ser el camino al revés. En vez de que yo llegue y adoctrine y diga, tienes que hacer eso, tengo que generar condiciones para que ocurra lo otro. Porque la persona es capaz de hacerlo. Si tiene las condiciones y tiene los espacios y tiene los estímulos necesarios o idóneos para que eso ocurra. No para imponer una condición, es que si no ocurre esto, entonces no se puede suceder lo otro. No, siempre ocurre, porque el ser humano no necesita ni de la escuela, ni de un libro, ni de una audiovisual, ni de nada para pensar. Incluso hasta cuando está aislado, piensa, imagina. En el sueño procesamos información. En el sueño estamos en contacto y estamos construyendo información y referentes. Y la idea que para mí es eh, de una enorme importancia. Eh, Salirnos de esta obsesión por los resultados para centrarnos con mucho detenimiento en los procesos. No importa a dónde llegues, pero no dejes de hacerlo. Si al final hubo un error, si al final hubo un error, tienes la posibilidad de enmendarlo. Si actuaste con voluntad, actuaste de buena fe, todo, tienes siempre la posibilidad de enmendarlo, a condición de que mejores tus procesamientos, mejores la calidad, para que no supongas que lo que poquito que sabes es el mundo, para no suponer que el pequeño mundo que conocemos es el mundo, ¿no? Y para no llegar y decir todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, los niños en vez de los niños y las niñas, y de pronto te reacciona alguien y dice, no, ya la Academia de la Lengua ya dijo que está prohibido el todas y el todos. Entonces, perdóname, no es un asunto de pureza del lenguaje, sino de formación, porque nos formamos, o sea, con reiteraciones, nos formamos con reflexiones y teniendo presente siempre la imagen. Si yo no tengo presente el ella en mi formación, desaparece. Y cuando yo digo el niño, y digo, estoy abarcando a las niñas, estoy diciendo una gran mentira, porque la infancia de las niñas no necesariamente es la misma del niño, al menos como la estamos viviendo. Ojalá lleguemos al punto donde la infancia de uno y del otro sea igual, no tenga por qué estar diferenciada ni por el color, ni por la actividad, ni por el deporte que deba practicar cada quien, o por el juguete con el que tenga que jugar. Pero esta serie de componentes y de elementos juegan en los procesos de la formación. Aquellos que se salen del aula escolar y nos llevan a un terreno muchísimo más dinámico, mucho más amplio, de otras dimensiones que este mundo está pidiendo a gritos. Porque esta idea de la departamentalización, la uniformalización, la exclusión de unos sobre otros y esta obligatoriedad autoritaria de que tienes que ir a la escuela y en la escuela tienes que sacar buenas calificaciones, si no sacas buenas calificaciones, se te acabó la vida y el mundo y no tienes futuro y vas a, o sea, ir a la escuela para que seas alguien en la vida, por Dios, es todo eso lo que tenemos que superar y lo que nos está diciendo, no tengo duda, la realidad en este momento en términos de tienes otra oportunidad, construyela con sensatez, ¿no? Va por ahí, ¿no? La cartografía del mundo en el que estamos viviendo. Son muchísimas cosas. Bueno, cada uno de esos temas da para mucho, pero como una primera semblanza de dónde estamos en términos de educación, por ahí andamos. Eh, Vivimos los últimos 100, recorremos los últimos 100 años en la acción educativa, donde ha prevalecido la visión institucionalizada de ella, ¿no? Y vemos cómo un paradigma memorístico hizo mucho daño, luego un paradigma estímulo-respuesta, luego un paradigma del constructivismo, también todos ellos contribuyeron de una forma u otra. Yo creo que el constructivismo vino a dar un aire, un respiro verdaderamente profundo y le dio todavía cuerda más al proyecto escolar unos 50 años, pero hoy ya terminó. Si el constructivismo no es una camisa, es una condición. Los seres humanos construimos nuestro conocimiento y precisamente porque construimos nuestro conocimiento, pues ya no me satisface construirlo en el aula escolar y en cambio soy feliz construyéndolo en el conjunto con mis
iguales y para realidades que pueden ser benéficas no solo para mí, sino para muchos. Son nuevas realidades, ¿no? Sin hablar de la pandemia. Va por ahí, Alejandra. Gimari también, por ahí. Gracias. Perdón, Ale, en principio, gracias por el espacio, qué interesante. Y perdón porque entré 2 minutitos tarde, estaba acomodándome, entregando a mi criatura para poder estar aquí con ustedes. Yo tengo una pregunta, Omar. Mucho Sí, gusto y muchas gracias, Ale, por dejarme participar. gracias. Te escucho y bueno, por algo Alejandra me decía, esta es una conversación potente que vale la pena. Ayer y antier teníamos ya yo un par de conversaciones con respecto a esto de qué es no sé qué palabra, justo, sano, acorde. Y coincido. Yo todo lo que escucho me amplía siempre y coincido, escucho y me abriste un paradigma o nos construiste, como, ¿no? Un poco lo que venimos articulando. Sí, Hablábamos con Ale de la fijación funcional el otro día, de cómo nosotros estamos como institucionalizados y, digamos, se nos va pagando la parte creativa para pertenecer a un sistema, ¿no? O sea, sí, entonces se nos apaga la posibilidad de, al insertarnos en la fijación funcional, vemos un objeto que sirve para algo que es coherente con todos los demás. Y el por otro día me supuesto. decía Ale de una persona que no me acuerdo quién era, que conociste, que nunca estuvo escolarizado, entonces que armaba proyectos. Esta fue una conversación que tuvimos, yo me acuerdo mucho de esto. Y nunca estuvo escolarizado, o sea, nunca estuvo sistematizado. Entonces es un chico, ahora un hombre, que tiene una capacidad de inventar y de traer recursos desde un lugar que no es lo común. Entonces decíamos, no sé si te acuerdas de esto, Ale, que decíamos, claro, es que él al no haber estado expuesto a la fijación funcional, no tiene marco, no tiene marquito. Entonces amplía. Claro, Todo esto es súper atractivo en la conversación, o sea, por supuesto que si yo pienso, ya olvídate, como decías, ya nosotros ya estamos, ¿no? Los chicos ahora, me convoca. Me parece, y eso es lo que hablábamos con Ale, sumamente valiente, porque no dejo de ser un ser que fui criada dentro de una institución, por el supuesto, romper este paradigma con tu propio hijo, ¿viste? O por sea, supuesto. sobre todo cuando en Argentina no es muy distinto a México. Yo soy de México, pero vivo en Buenos Aires. Pero Sí, igual, o sea, el Ministerio de Educación te pone el marco de lo que hay que hacer y tal. Y si la escuela tiene alguna iniciativa que rompa el cuadrito de lo institucional, tiene que de pedir un acuerdo, permiso y es una materia opcional, o sea, es como que, digamos, no está dentro de lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, así es. yo coincido en esto del que no hay un contexto emocional en la educación, no existe, de hecho se apaga un poco. Te paga, te agrede. En la agrede, claro, porque es interesante lo que dijiste, o sea, cuando el maestro deja de ser el que trae el misterio y ya los chamacos ya tienen la información por internet o por entre ellos o lo que sea, Sí, pierde un poco el misticismo en la figura, entonces agrede, eso está muy interesante. Eso por un sí, lado, pero por el otro también en la falta de traer estos recursos blandos, y hago así, porque la realidad es que, como bien dijiste, hoy lo que se muestra es que este es el recurso para sobrevivir en este nuevo paradigma. Pero así está es, opacado, o sea, en la escuela nos premiaban por contestar, no por preguntar, ¿no? O sea, así es, está así apagado, es que te escucho y digo, wow, o sea, así la es. pregunta que me aparece es, con todo este contexto, en el cual obviamente resueno, y la declaración que haces tan potente de hay que pelearla, no sé, no me acuerdo qué palabra dijiste, hay que salir de ahí, en este paradigma, en este paraguas gigante, yo diría mundial, algunos con más o menos Sí, avances. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque, bueno, con Ale hemos hablado mucho de esto. Se puede hacer el experimento de romper la fijación funcional, de agarrar y de tomar decisiones, como esta mujer valiente que me invita a estos espacios maravillosos, decir, yo ya lo conecto con eso y rompo el sistema. Y lo que venimos diciendo también, toda idea disruptiva que innova tiene su rechazo al principio, porque sí, así no se hacen las cosas, ¿no? O sea, así no es. vengas a inventar cosas. Y hablábamos con unos chicos, unos amigos de Alejandra, que sus hijos no están escolarizados y cómo los mismos sistemas familiares cercanos los fueron rechazando porque, a ver, si tu hijo no va a la escuela, pues no, que no lo va a juntar con el mío porque me lo va a dar malas ideas. Sí, me lo sí, Bueno, me lo y va a los se malo fueron aislando. Me lo va a contagiar, claro. sí, sí, Pero, perdón que te Ajá, interrumpa, Gemar, se fueron aislando en un inicio,
te pongo en contexto, Mar, es una familia que decidió dedicarse a viajar, pero a viajar y sin dinero. O sea, Ujú. cambiar su filosofía de la vida. Por ahí está el video, son 8 minutos. Y proponen esto, es como nosotros lo hicimos, no como para cambiar el mundo, sino porque nos dimos cuenta que no estábamos bien como familia, que no éramos felices y que este lugar al que estábamos yendo o en el que estábamos parados, en el que convivíamos en una casa en la que no nos conocíamos, uno se iba a trabajar, el otro a la escuela, llegábamos y a la hora de convivir uno se encerraba, no nos estaba aportando lo que soñábamos como familia ni como sociedad. Y entonces empezaron a buscar muchas opciones distintas hasta que decidieron que su mundo era viajar por el mundo y conocer el mundo porque todos aman viajar. Y viven muy felices y ahora están en Egipto, fueron a Turquía y van compartiendo los viajes y estas experiencias. Y de aquí era que surgió esta plática contigo, porque yo siento que la escuela se murió hace mucho. O sea, a mí, por ejemplo, al contrario de Jimar, y por eso me es importante escuchar estas conversaciones, a mí me llama la atención que la gente siga sintiendo tanta necesidad de pertenecer a un sistema educativo porque no le encuentro ni el por qué ni el para qué. Pero valga, entiendo el punto, pero es que la sociedad está llena de miedo. O sea, uno de los motivos centrales de la mamá y el papá llevando al hijo a la escuela y tienes que aprender y todo, porque, o sea, tengo una impotencia enorme, no sé cómo ayudarte, veo que el futuro va a ser terrible, te amo, te adoro, hijo, y quisiera que tuvieras lo mejor y que cuando yo me muera tú sigas y que estés bien, y no tengo nada, no tengo dinero, no tengo manera de tener ahorro, ¿qué puedo hacer? Edúcate, te puedo dar educación. Y entonces creo con vehemencia que lo que ahí ocurre en la escuela es bueno para ti. Antes era todavía mucho más intenso, pero ahorita lo sigue siendo. O sea, gente que dice el mundo está mal, pero es la única posibilidad. Y, y al final sabemos que no es la solución, Pero pero quienes hemos ahondado. claro, ahí lo que me llama la atención es que somos seres, no estoy diciendo que el conocimiento esté mal, No, no. solo esta parte, lo que decías, a mí me tocó mucho la agresión en la escuela y es un tema muy importante, al menos, ¿no? Sí, no, no, Eh, tremendo. para mí ir a la escuela, aunque sean maestros amorosos y que tengan la mejor intención, para mí te van cortando las alas, vas perdiendo la creatividad, esto no se pinta así, esto no se hace así, esto que tú haces de esta forma no es como se tiene que hacer, porque se tiene que hacer así. Y ahora yo lo que veo es, somos adultos y yo no conozco un solo adulto entre mis amigos conocidos que no esté buscando desconstruirse o deconstruirse para volver a encontrar eso. Entonces, me es totalmente incoherente que ahora busquemos meter a los niños a la escuela pensando que ese es el camino si para nosotros no lo fue. Entonces, Por no, supuesto, por supuesto, por Está bueno eso. supuesto. Completamente de acuerdo. Es que el tema, ahorita lo planteaba Jimari y yo coincido con él y de hecho lo he trabajado y lo sigo trabajando mucho porque tenemos que empezar precisamente por mamás y papás. Eh, Sobre todo porque tienen un dominio y una intervención poderosa, definitiva, pues incuestionable. Pero tenemos que no nada más decir rompe y ya, tenemos que trabajar y hacer reflexión sobre ello. Pongo un ejemplo. Eh, la crisis de adolescencia existe. ¿Están de acuerdo? ¿No? Pero la crisis de adolescencia es una crisis de adultos, no de la persona. Entonces, vemos a los papás y a las mamás, habla de la aborrecencia y hablan lo digo como papá de adolescentes y como papá de niños también, entonces, entran en crisis porque no hay manera de comprender en su intensidad a la adolescencia, que es un universo de significados centrales maravillosos. O sea, pero donde
la entereza de la persona adulta, del papá, de la mamá, para convivir, es central. Si la persona, si la papá, el papá, la mamá, no está preparado para convivir con adolescentes, va a ser una adolescencia horrenda. Pero para la persona que no está en crisis, está en su desarrollo normal, porque no hay manera de evitar que tenga esta revolución bioquímica poderosa que va a ocurrir va a ocurrir y no va a poder, no hay manera de evitar que aparezca el pensamiento abstracto y no hay manera de que vengan, de evitar los cambios fisiológicos en el cuerpo, no hay manera de que experimente el placer sexual de una manera como nunca lo había recibido y sentir lo que es un orgasmo. No hay manera de que evite, ¿no? El amarrarse de las causas nobles y decir esto es injusto y esto no es injusto. No hay manera de evitarlo, porque no tiene manera tampoco de contener la ira que de pronto no sabe de dónde sale y voltear y responder de manera dura o agresiva al papá o a la mamá que dice, ya, ¿no? Eso no hay manera de evitarlo. Uno sí tiene la manera de evitar y de optar, porque yo puedo pensar que a mí me gritó porque me está agrediendo a mí, o puedo pensar pues, que no he sido agredido. Estoy conviviendo con algo que va a ocurrir y va a superarse dentro de 5 minutos. Y que dentro de 5 minutos, cuando venga la crisis, la depresión histeria, ¿no? Va a venir y se va a encontrar con un brazo abierto que lo va a abrazar y el otro va a decir, ay, ¿no? Y le decir, no pasa nada. O sea, tenemos que trabajar sobre nosotros los adultos. Nosotros los adultos. Eh, Difícil. Fíjense que Gastón Bachelard escribió un libro precioso que se llama El psicoanálisis del fuego. Y en él habla sobre la infancia. Es muy interesante, porque él dice que al final de cuentas, la infancia es un imaginario y es cierto. La infancia, cuando hablamos nosotros adultos de la infancia, estamos hablando de la infancia que creímos haber vivido, de la infancia que quisimos haber vivido, de la infancia que realmente vivimos, ¿no? De la infancia maravillosa, imaginaria que podríamos haber tenido, todas juntas. Y entonces, por eso es que es muy difícil cuando uno encuentra literatura que dicen infantil, pues sí, es literatura escrito por adultos para niños, pero no es literatura infantil propiamente, porque la infancia reacciona de otra, los infantes, las niñas, niños reaccionan de otra manera. Y entonces construimos este imaginario. Pero dice, somos adultos que podemos construir eso. No lo dice él, esto que voy a decir ahora, pero esos mismos adultos que somos capaces de ver nuestra infancia, no somos capaces de ver así nuestra adolescencia, porque nuestra adolescencia fue generalmente muy violenta. La bloqueamos, la rechazamos. Hay que hacer un esfuerzo para llegar a ella y recuperar los recuerdos y no tener miedo de ellos y poderse perdonar, aceptar, reconocerse, decir, sí, sí lo hice y qué bueno que lo hice o qué bueno que pasó y no estoy de acuerdo que me hayan castigado de esta manera, no estoy de acuerdo de haber sido agredido de esta manera, pero ya estoy acá, estoy en otro nivel, puedo convivir con ello y puedo ser una persona que conviva con otras personas que en esa situación no tienen por qué sufrir lo que yo sufro. Entonces, pero tenemos que trabajar sobre toda este universo de preconceptos, de ideas establecidas, deber ser, obligatoriedad, autoritarismos, etcétera, etcétera, eh, y ayudarnos entre nosotros para que es un poco como ocurre en los aviones. Dice, en el caso de una depresión, póngase la primero usted y después se la pone al niño. Entonces hay que hacer un poco eso. O sea, trabajémonoslo y crezcamos las redes hacia acá, en este nivel, no hacia abajo, porque caemos en la ilusión. Ya le dijimos a los niños que tienen que ser muy buenos cuando sean adultos. Pues no, ya le dije a la niña, al niño que no hagas esto. No, así no se aprende. Aprendemos procesando información y procesando grandes cantidades de información y dándole cuerpo.
En vez de que nos preocupemos por que el niño repita o la niña repita una frase y diga, ya aprendió, tenemos que preocuparnos por las operaciones emocionales y operativas, cognitivas que está poniendo en juego en cada momento para que lo siga haciendo. Es un poco como en Francia, cuando en el preescolar empieza a los 5 años, pero para jugar, exclusivamente para jugar. Claro, dices aquí en México, en América Latina en general y en otros países, jugar y dicen, no, 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 van a perder el tiempo. No, esa es la visión ideologizada del juego. El juego es un método de conocimiento poderosísimo en cualquier momento de la vida, pero en estos momentos, cuando usted es bebé, desde los 0 hasta los 14, 15, 20 años, es poderosísimo el juego y lo tendrá que seguir siendo a lo largo de toda la vida. Pero si como adultos lo calificamos, lo evaluamos, y lo vemos desde nuestra cosmovisión, desde nuestras creencias, desde nuestro sistema de pensamiento, y no ha sido modificado, pues entonces excluimos. No hay capacidades dialogales, no hay maneras de ver estas otras fuerzas que están ahí en los adultos. Porque lo que trabajemos abajo, o sea, no. Cuando hay crisis de familia por cuestiones de adolescencia, hay que trabajar sobre la mamá y el papá y sobre la dinámica que construyen. Es ahí lo que decían los antipsiquiatras, que siguen siendo vigentísimos, ¿no? Dicen, no, no hay personas enfermas, hay familias enfermas, hay dinámicas enfermas, ¿no? Y estas generan sus propios componentes. Es de lo que estamos hablando, entre otras cosas. Laura Gutman es una psicóloga psiquiatra también de acá de Argentina, que tiene todo un movimiento de educación, bueno, respetuosa, de conexión límbica, energética de la madre hacia el hijo, etcétera. Yo cuando me embaracé leí mucho de ella, y ella siempre dice, cuando abajo de los 7 viene una mamá a pedirme acompañamiento porque su hijo salió malo, yo no trabajo con el hijo, trabajo con ella, porque límbicamente está conectado a su madre y a las carencias y virtudes emocionales de la madre. Y bueno, yo una vez la vi hablando en vivo y le preguntaba, ¿y el padre qué onda? O sea, ¿por qué todo con la madre, no? Y me decía, mira, el padre rompe esa dinámica. Claro. Es lo que fue una mirada muy compasiva, me pareció también hacia el chico, porque en el fondo el chico pues está haciendo reflejo de ti, ¿no? Y de tus propios, dime, perdón, María. No, no, es que la relación del hijo con la madre es un vínculo. La relación del padre con el hijo es una relación que puede ser poderosa, que puede ser rica, pero en términos de naturaleza humana, el vínculo existencial poderoso de madre e hijo es otra cosa, porque ustedes, o sea, nacen de su cuerpo. Por eso la lógica de ustedes es una lógica horizontal, dialogal. La lógica masculina, el patriarcado es vertical. Desde arriba impongo y establezco todas las estructuras. Los planes de estudios, por ejemplo, están pensados de forma vertical, no de forma horizontal. Y las maneras de control son verticales, desde arriba y castigo, y premio al campeón, al único, al líder, no a la horizontalidad. O sea, es más fácil que usted valga la mujer, tiene una lógica horizontal porque pues, da vida, o sea, y se preocupa por la vida del otro. El hombre, nosotros nos preocupamos, yo me preocupo por la vida de mis hijos, me queda claro, pero, o sea, me llevé a ese lado. Yo conozco muchos hombres que dicen, no, bueno, ya se forma con la mamá y bueno, yo cuido que no le falte el alimento, que no le falte aquello, y difícil que se comprometa emocionalmente. Pero cada vez somos más los hombres que estamos en este compromiso vital, ¿no? Pero nunca va a ser igual que el vínculo madre. Porque hay una relación de otras fuerzas poderosas, muy poderosas, que no descalifican la del hombre, pero también es cierto que no son iguales. Esto está bueno también reconocerlo, que no es que sea más o menos, son roles distintos. Otra cosa que me parece con lo que dices es como nosotros, como seres actuales, ¿no? O sea, yo me eduqué en México y entiendo perfecto lo que estás diciendo. Y bueno, tratando de acompañar a otros, y somos observadores únicos de la vida, o sea, vemos la vida conforme la interpretamos con lo que conozco, ¿no? O sea, lo que no conozco no lo puedo ver. Entonces, desde ese lugar, mi pertenencia, mi sentido de pertenencia tiene que ver, desde que tengo uso de razón, con esto de institucionalizarme, ¿no? The Wall, de Pink Floyd, o sea,
en qué Claro, escuela fuiste, qué estudiaste, ¿no? Y desde ese lugar te perteneces a ciertos guetos. Cuando, cuando tú decides no institucionalizar, yo sí considero, esto no deja de ser un juicio, una opinión nada más, que sí, hoy el sentido de pertenencia pudiese ser un desafío, no sé si para el chico o para la madre, ¿no? Pero pudiese ser un desafío. ¿Cuántas Alejandras? Yo conozco a Ale hace poco, pero ¿cuántas Alejandras hay en el mundo? Esto de la pandemia nos pone en un contexto donde yo sí, perdón porque quiero dar este ejemplo que a mí me está pasando ahora. La mía tiene 5, entra a primaria acá en Argentina. Estuvo en pandemia con los Zooms asquerosos, que no quiere saber más nada de Zooms en su vida. Ya ni quiere entrar, obviamente ni entra ya. Pero ahora va primero de primaria. Y nos mandaron una lista de libros tan, o sea, no quiero ni hablar bien o mal, una cosa tan exagerada igual que yo aquí, digo, ¿y si no regresan, qué esperan? ¿Que esto me lo voy a echar yo? O sea, es como que dices, ¿cómo va a ser esto, no? Y claro. ya ni tocar el tema de la plata, ¿no? Dale, dale. No, pero ahí me llama la atención, me lo voy a echar yo, pero si no te lo echas tú, está bien que tu hija lo viva, aunque sea con otro, aunque no sea su momento y no sea, o sea, es que ahí es donde algo que me cuesta a mí es, Hay algo raro, ¿por qué coincido. los niños? Todo lo que ocurre en la escolaridad está en obsolescencia y está degradado. Está pervertido Pum. para decirlo en palabras claras. Está muy bueno. Es que, ¿sabes? O sea, ahorita decía Omar, tengo una amiga que tiene una chaparrita de 6 años que ha tenido que pasar el verano tomando clases de regularización porque no está pudiendo leer al mismo ritmo que los demás niños y entra a primaria. Y por favor, no, los procesos mentales hay que respetar los tiempos y estamos forzando momentos y estamos haciendo daños desde un. Así es. Por eso decía la violencia, y sé que es un tema difícil para los papás, porque no lo estamos haciendo ni desde la conciencia ni desde las ganas de joder a los hijos, pero en nuestra necesidad de pertenecer a algo, Sí, estamos haciendo unas cosas, bueno, a mí parecer bestiales. Entonces, ¿para qué necesitamos que la niña lea los 7 perfectamente y hacerlas? O sea, porque más si nos ponemos a investigar profundamente es cómo está estructurado el cerebro, no puede, o sea, no es que no quiera, es que no puede. Y no estamos, es como si quieres que un niño de 6 meses salga a correr a un maratón, no puede correr porque no camina, o sea, es que eso a mí me genera mucho ruido y hay muchas cosas que perdón, están, ocurriendo y que no hay que perder de vista y que son muy positivas. Eh, Como ustedes, yo quisiera que las cosas se dieran de la manera más rápida y ya. Y hay que dejarlo además, porque hay que empujar las cosas, sin lugar a dudas. Pero, miren, hay, por ejemplo, ahorita hace rato que comentaba Yimare y algo que comentabas Alejandra, me recordaban a Summerhill, ¿no? Summerhill es una gran experiencia de 1916, pero es una entre miles de experiencias simultáneas que están ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, hay todo un espacio incluso en internet que se llama Revolution Education, que es que da cuenta de las escuelas que en el mundo operan más o menos en los mismos términos. Porque lo que no se puede evitar es la socialización y hay que generar espacios donde se puedan encontrar y socializar y todo. Es algo que, por ejemplo, está generando Finlandia, para regresar a Finlandia. Ahorita los suecos, que son más cuadrados, ¿no? Están tratando de bombardear al sistema educativo finlandés. Ciertamente son pocas gentes, pero es un muy buen ejemplo. Y entonces dicen, no, los finlandeses tienen que regresar a la escuela estructurada, porque lo que están haciendo están rompiendo con todo. ¿Qué hicieron? Desaparecieron las asignaturas. Desaparecieron las asignaturas, rompieron el aula son grandes jardines, son espacios físicos, tipos, y acabo de ver ayer un proyecto en el Perú de comunidades y Bolivia, que son comunidades de pueblos originarios, de aulas y de espacios que son el sueño para que la gente se encuentre a convivir. Y en el caso de Finlandia, como en muchos lugares más, desarrollando algo que ellos llaman la phenomenal learning, que es aprender por proyectos, por retos, mitos,
por incógnitas, etcétera. O sea, se concentra todo el mundo a aprender. Y es una tendencia creciente muy fuerte, muy, muy fuerte, que está ocurriendo en muchos lugares. Porque yo en lo personal no aspiro a que desaparezca el espacio escolar, me encanta que exista, pero como espacio de libertad, no de represión ni de castración, como está ocurriendo ahorita, y que lo sigue siendo. Y en lugares donde es terrible. Pero sin embargo, en México también hay una cantidad muy importante de escuelas que al margen y con riesgo de que llegue la SEP autoritaria, ahorita creo que no sucederá, pero que llegue la SEP y diga se cierra porque aquí nada más nuestros chicharrones truenan. Bueno, eso, a pesar de ese riesgo, hay experiencias tanto acabo para educación superior y están proyectando para educación básica, o lo que llamaríamos educación básica, en Oaxaca. Jaime Luna, un promotor de muchos años, acaba de hacer una universidad de carreras, ¿cómo se llama? De absoluta vinculación a la naturaleza de la región y de absoluto respeto fuera de la disciplina que se engancha en un proyecto y que dice, yo quiero estar en eso, y me disciplino porque quiero, no porque si no lo hago me castigan. Ese tipo de provocación de voluntades. Eso es lo que está ocurriendo cada vez con mayor intensidad. Por eso son importantes estos espacios como el tuyo, Alejandra. Y por eso crecer las redes, porque cada vez nos vamos encontrando más gentes y de alguna forma, cada vez también dentro de la misma SEP de pronto dice, ¿y por qué voy a poner este criterio si es restrictivo? Y nadie lo va a apelar, nadie va a hacer caso. O sea, no va hacia ningún lado. Hay de todo, pero cada vez es mayor la presencia de este tipo de proyectos y yo insisto que cada vez tiene que acelerarse. La pandemia vino a acelerar eso. La pandemia vino a acelerar eso y hay que separar la crisis de la pandemia por tratar de seguir la ruta de la oficialidad y del otro lado lo que la pandemia por sí misma nos da, que son espacios de reflexión y de discernimiento que en otros términos no habríamos tenido. Entonces, hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos, entenderlo como lo que es una experiencia que será pasajera a la vuelta de un tiempo, y creo que todavía va a durar bastante, pero no hay que perderla de vista en esos términos. Como sea, está creciendo la movilización en el sentido de lo que planteabas, Alejandra. De verdad. Y esto que estás trayendo de aprendizaje basada por proyectos, yo tuve la oportunidad, los últimos 5 años doy clases en una primaria y secundaria de una materia que se llama comunicación ontológica, que Qué esta es una maravilla. materia que propone la directora del colegio como optativa, viste, es lo que les decía, pide permiso al ministerio, entonces como su proyecto educativo, que no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. La directora propuso esto, así como otros proponen jugar rugby, que acá es muy común, como proyecto educativo esta escuela tiene esto. Entonces yo tengo la oportunidad de estar interviniendo en esos espacios, ¿no? Y el ministerio trajo esto de educación por proyectos. No me acuerdo cómo se... ABP. Bueno, no importa, por proyectos. Y yo me Es por acuerdo, proyectos porque de fue el año, clase. no este año, sino el pasado, que fue la primera edición, digamos, que fue muy interesante porque lo que estás trayendo es real. El problema no son los alumnos. Los alumnos, mientras les cambies el sistema aburrido de aprendizaje, se enganchan. Entonces, ¿qué Así es. vamos a hacer? El problema para la implementación fuimos los maestros. ¿Por qué? Por esto de la figura del yo te vengo a decir cómo es el cuento, porque los chicos están esperando que nosotros digamos cómo tienen que hacer cuando acá se supone que es un contexto más lineal, donde no hay una orden, una bajada, sino que encima yo creo que ahí hubo como hay un problema también de cómo implementarlo, porque que te lo tiren y después con tu criterio y con tu mindset, como Sí, fuimos criados nosotros también, sí, tratar de compartirlo, no va a funcionar así, pero ahí tiene que ver, como vuelvas a decir, hay que educar al adulto, sí, claro. no al chico, porque el chico si tú le pones la metodología, la que sea, si es diferente, mejor, porque se divierte más, lo sacas Así del... es, así es. Yo no voy a decir ni la escuela ni nada, porque no, pero fue un total fracaso el proyecto, porque nada, o sea, es como las organizaciones, o sea, si hay un jefe que tiene claro a dónde quiere ir, porque es el dueño de la plata, lo que sea, y los demás se involucran en la medida de que él decida cómo involucrarse en el proyecto, pues entonces el proyecto es de él, no es del equipo.
Por supuesto, por El supuesto. equipo participa por el intercambio de dinero, pero no es parte de él. ¿Para Es la qué? estructura piramidal. Es la estructura piramidal. Hasta arriba es él y todos son sus subordinados. Es la única manera en la que se El reconocen, maestro y los alumnos. no como un colectivo, ¿no? Ahí Yo va. mando y Y los ustedes chicos no obedecen. deciden. Ahí va. Creo que ese es el peor. Y los chicos no deciden qué les interesa, no deciden cuáles son sus roles, no deciden no participar, por ejemplo, si no quieren. Es como que entonces, bueno, cual no tener esto insertado, fue un fracaso el proyecto, ¿no? Total, así. Los contenidos de los que les hablaba hace rato van en ese sentido. Al final, la persona sería, pues, valga desde mi perspectiva, yo lo platicaba con mi esposa, lo hemos platicado siempre que hemos acompañado la formación de nuestros hijos, digamos, que ellos sientan y reconozcan, puedan reconocer por ellos la relación con las gentes para agradecer y solicitar con amabilidad, pero sobre todo que tengan el valor de tomar sus propias decisiones y que sientan que cada decisión que toman es correcta. Vámonos. Y que pueden enmendar, que pueden responsabilizarse por ellas y que crecen en función de ellos, porque lo más distintivo de cada persona es su toma de decisiones. Si queremos conocer a una persona, hay que ver cómo toma sus decisiones, Pero porque ahí converge, condensa todo. Pero y entonces ahí volvemos, digo, y creo que es el mismo tema que llevamos viendo desde hace rato, es Es el mismo. decisiones, las escuelas lo que hacen y los adultos, como hemos generado estas comunicaciones, es las cosas se hacen como lo digo yo, que hay Tú una, no tomas decisiones. claro, una de las pláticas que están en el canal, que es con Andrés Lodia y otro con Vania, hablan de la comunicación no violenta y de la comunicación entre papás e hijos, que es así, no así. Así es, Y creo que así es. en la escuela es esto, y las jerarquías en las que estamos viviendo así nos movemos, ¿no? Y ahí es donde creo que nos estamos buscando estructurar los adultos, porque ahora necesitamos darnos cuenta que tenemos que tomar decisiones bien, o sea, desde un lugar, ¿no? Pero nunca lo aprendimos. Cuando queríamos tomar decisiones, no podíamos hacerlo porque no teníamos que hacerlo como nosotros queríamos, sino como se tenía que hacer. Y entonces Así es. estamos pidiendo que aprendamos y enseñar, que los niños sepan cómo hacer, pero les estamos quitando la posibilidad. Entonces, estamos creando, o sea, no, no. Con otro elemento que no hemos comentado y que es poderosísimo. ¿Cuál es el método de enseñanza más poderoso y continuado de México en su historia? El miedo. El regaño. Que da miedo. Da miedo, Claro, da miedo. es el regaño. Pero todo, la escuela es eso y lo extendemos a la casa y a nuestras relaciones. Uno ve incluso en la televisión, ¿no? Ve estos experimentos ahí, atroces de academia y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y tiene que haber el maestro que regaña y dice hasta que llora el alumno. O sea, porque si no lloras, entonces no hay aprendizaje, por Dios. O sea, esa es la promoción del miedo. Por eso somos sociedades que estamos sistemáticamente sometidas a procesos de generación de miedo. Hay un trabajo ahí muy interesante de esta Noami Klein sobre el shock ¿no? del miedo, la sociedad del miedo que se construyen de eso, pero no solo ella, Foucault lo plantea en muchos momentos, sociedad de vigilar y castigar es eso, ¿no? O sea, el modelo escolarizado en el que hemos transcurrido y contra el que nos hemos opuesto y hemos roto en la medida de lo posible, es un modelo que está pensado para generar miedo. Hay una extensión terrible de esta promoción del miedo. Tenemos que ser sociedades que tengamos miedo a tomar decisiones, a ser la persona que podemos ser, a pensar por nosotros mismos, a imaginar y a tratar de construir realidades distintas. Todo el tiempo estamos en eso. Sin embargo, la parte interesante es que en los últimos años toda esa narrativa, todo ese discurso ha entrado en cuestionamiento y han empezado a aparecer por distintos lados experiencias distintas, cada vez con mayor intensidad. Los primeros, por ejemplo, que salieron en el terreno escolar, eliminar las asignaturas, fueron los jesuitas y construyeron su escuela en base a no asignaturas, sino a la reflexión, a la resolución de proyectos, a la resolución de incógnitas, a la resolución de problemas, ¿no? Y eso
te da necesariamente mentes distintas. Nada más que esas mentes en una sociedad como la española, pues no van a ningún lado. Pero esa misma experiencia desarrollada en Finlandia está generando muchas, pues muchos escenarios muy atractivos, muy atractivos para los jóvenes, para las chavas, los chavos, en otros términos. Que yo estoy convencido que hay todo un discurso ahí en torno a los límites. Yo estoy convencido que el único límite que uno debe de procurar y en el que uno debe ser muy firme es aquel en el que está de por medio la integridad de la persona, la integridad física de la persona. Eh, eh, ese es para mí el único límite y fue con el único con el que crecieron mis hijos. O sea, si de pronto la confrontación era otra y iba a generar una problemática, pues tendrán que desarrollar sus capacidades para resolver sus propios estados de ánimo, sus propias circunstancias. Pero lo que no regresa, pues es una cosa física, ¿no? Cada, está jugando con un cuchillo y decirle, oye, hijo, déjalo, no es cierto. Pues déjalo porque lo dejas y te lo quito. Y si corres con él, te alcanzo y te lo quito. Fin de la historia. ¿No? Ahí establezco límites, ¿no? Ya en la vida adulta estoy viendo que se va a poner un límite que le pone en riesgo su integridad, ya en las complejidades de la vida adulta, pues intervengo ya hasta el momento en el que ya toman sus propias decisiones al margen de uno, que las va creciendo y todo, y llega un momento en que dice, pues gracias. Llegó un momento en que yo les decía a mis hijos, oye, esto y aquello, y me veían con una cara muy condescendiente, muy generosa, digan, gracias, papá, y se daban la vuelta y hacían lo suyo, y dije, bueno, pues ya, ya acabó, ya no hay nada que hacer, ahí sí requieren por aquí ando, digo, si se quiere, ¿no? Pero sí es otra cosa. El problema es que tenemos que trabajar perfilándonos, nosotros adultos, perfilándonos para poder identificar dónde están aquellos límites. Hay un nivel pues ya más íntimo donde no podemos hacer mucho, que hay terapias que ayudan a uno a entrar en profundidad y salirse y crecer. Quienes crean en eso, qué bueno, y si les funciona perfecto, pero tenemos que trabajar nosotros. O sea, porque imponemos, o sea, tenemos que salirnos del regaño, tenemos que salirnos de la severidad, tenemos que salirnos del miedo de que si el hijo o la hija hizo algo que creemos es atentatorio de lo que sea, en vez de voltear a decirle, ¿por qué lo hiciste? Decir, ¿qué pasó? Y si alguien reaccionó, decir, oye, espérate, apoyarse, apoyar al hijo, a la hija, en condiciones de sentido común y también pues, decir, oye, pero ¿cómo se te ocurre agredir hacia una persona? ¿O cómo se te ocurre rebasar el límite que establecen nuestras libertades, donde nos respetamos mutuamente, ¿no? Porque al final de cuentas el respeto es eso, no es lo que decíamos hace rato, no moverme para que no se enoje el que me pega, ¿no? El respeto es que yo reconozco tus derechos, tú reconoces los míos y convivimos con ellos. O sea, esas, como muchas cosas, las tenemos que construir en colectivo. Sí, a mí escucharlos me convoca, ¿no? Lo vuelvo a decir, me convoca. Yo la pregunta que iba a hacer desde el principio, pero me quedé me fui llevando con la conversación, pero es interesante porque me vuelve a traer lo mismo. ¿Cómo empezarían ustedes? O sea, es como dices, en principio, generando estos espacios como el que hace Ale, que estoy segura que es el principio, es sembrar para el crecimiento de romper un paradigma, es mostrar otra posibilidad, es encontrar tres cabezas, con suerte estas tres que traen otras tres y esas tres que traen otras tres, que pudiese generar ya una ola, digamos, de hacer más amplia. Pero ¿cuál sería, así en la mente de ustedes, un paso así como primario para empezar a ampliar el paradigma de la educación? Como para hacia el hacer, ¿no? No nada más en mi Mira, pensamiento. sí, yo creo que la pandemia ahorita va a ayudar mucho porque ha puesto en evidencia las muchas ineficiencias del sistema escolar institucionalizado. Esa es una. Y tiene que haber una gran discusión, un gran debate. En este momento no creo que lo vaya a haber porque la obsesión es que se regrese a clases y que se esté en otra vez en la normalidad. Uno de los efectos psicológicos que no hay que perder de vista, iniciales de la pospandemia, es la obsesión porque regresemos al pasado.
ya estamos como antes, ya vamos a estar como antes, trabajemos para que todo esté como antes, eso no va a suceder. Eh, Más bien no perder de vista ello y avanzar, perfeccionando las propuestas, perfeccionando y trabajando sobre la viabilidad de ellas, no nada más en el discurso, qué bonito sería, sino cómo, ¿no? Y el cómo va por cómo está organizada la institución. Yo tengo mis últimos talleres en la UNAM, se llaman Destruir a la SEP. Y la idea es salirnos de la estructura institucional para imaginarnos al margen de ella y desde ella imaginar otros procesos de formación. Yo ya estoy convencido de que tarde que temprano la SEP va a tener que doblar sus manos, si no ahorita, dentro de 1, dentro de 5, dentro de 6 años, pero va a tener que doblar y va a tener que abrirse a una gran cantidad de propuestas que ya están operando. Y va a tener que validarlas, porque al final de cuentas, se pone en la balanza qué es más importante, el discurso oficial o la formación de la persona. Hace unos 12 años, 13 años, estaba yo al frente del sistema de educación artística del IMBA, ¿no? Todo el proyecto. Y me acuerdo que me senté con los maestros del conservatorio porque pues había una gran cantidad de gentes que no habían terminado carrera de 10, 11 años, pero se habían formado como músicos de primer nivel. El concertino de la Sinfónica Nacional era egresado del conservatorio, no había terminado la carrera, pero después de 20 años de ser el concertino, o sea, había desbordado por mucho todo lo que hipotéticamente le iba a dar la carrera. Entonces me senté con los maestros y les dije, vamos a desarrollar un modelo que valide eso, que reconozca eso y que le otorgue a la persona su grado académico para que pueda seguir su carrera. Y entonces el debate se convirtió en algo muy denso. Y entonces le dije, bueno, para ustedes, ¿qué es lo importante? Que la persona en la carrera pase las materias o que logre el perfil de egreso. Entonces ellos decían que pase las materias. Yo les dije, no, es para lograr el perfil de egreso. O sea, y para lograr el perfil de egreso no requiero de tus materias porque ya las desarrollé por mi propia experiencia. Y entonces yo tengo la obligación de reconocértelo. Y eso es en lo que está. Entonces, eso ya viene. Mi imagen de futuro, una de mis imágenes de futuro, que lo vamos a ver dentro de 6, 7 años y ya de hecho empieza a ocurrir ahorita. Ustedes van a entrar a una tienda determinada, no sé si en nuestros países, en Argentina, en México o en Estados Unidos, vas a entrar a una tienda especializada y vas a salir con un portafolio de este tamaño, donde llevas ahí completa la carrera de arquitectura o toda la educación básica. Y te vas a ir a tu casa o a donde sea, y desde ahí la vas a trabajar en el tiempo y ritmo que tú requieres y que tú le impongas, porque no se te puede imponer desde fuera. Además, como los estados nacionales y los estados en general, del color que sea, se fijaron la idea, pues tienen la obligación de generar condiciones de trabajo, que toda la gente participe y todo, pues sí, pero crecieron las sociedades en un nivel descomunal, y entonces dices, yo tenía pensado que el país funcionaba bien con 100 millones, pero somos 200 millones, ¿cómo lo hacemos? Entonces tiene que haber otra forma de organización y eso es inevitable, eso ya viene, ya está sucediendo. Entonces, en el momento en el que tú entres a un lugar, valga, una línea de la acción educativa contemporánea más intensa es la gamificación de todos los contenidos. Entonces, va a ser, estamos a un paso de que podamos llegar, la SEP no lo está haciendo y debería estar haciéndolo. Hay un proyecto por ahí aislado, yo había iniciado uno y lo pararon, es una larga historia, horrenda por el otro lado, pero la idea es que tengas, por ejemplo, toda la educación básica en videojuegos. Es una maravilla. Yo soy un promotor del videojuego desde siempre. O sea, pero ya ahorita una tendencia generalizada en sistemas educativos va hacia el videojuego. Y entonces convertir todos los contenidos a eso y carreras completas a eso, no nada más de videojuegos, ves documentales, oyes discursos, lees textos, ves infografías, ves cómics, trabajas realidad aumentada, realidad virtual, que es una locura sensacional, todo junto, o sea, por supuesto que todo eso te lleva, porque al final de cuentas, toda nuestra formación, y por eso hablo de fuentes, es jugar con eso y procesar toda esa información. O sea,
Si no es eso, entonces regresemos al maestro, que nos diga lo que él quiera, ¿no? Y en los términos y tiempos que quiera. Entonces, ese tipo de escenarios ya están ahí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Yo creo, no me gusta la palabra debemos, pero ¿qué como el tuyo, Alejandra, sigan siendo cada vez más intensos y se amplíen? Que no dejar de poner el discurso ahí para que cada vez mayor número de gente vaya reaccionando, que paulatinamente podamos generar grupos de conversación y que en un momento determinado se conviertan en un proyecto de formación ya con otros alcances. Y que paulatinamente, conforme estos vayan sumándose, podamos generar una presión ante la autoridad que diga, bueno, tengo que cambiar y tengo que modificar muchas cosas, ¿no? Y no puedo pensar que porque en el sindicato de maestros hay 1,5 millones, no pueda hacer ninguna movilización en ese sentido, cuando un alto porcentaje de ese 1,5 millones está en la línea de lo que estamos conversando ahorita, que ya no soporta la oficialidad, el discurso programático oficial, ¿no? Y busca la manera de tener nuevos proyectos, una gran cantidad, por cierto, de lo que he podido ver. Y bueno, y otros que están saliendo. Ya en otro momento platico, yo ahorita estoy trabajando 2 proyectos padrísimos, uno escolarizado y otro no escolarizado, que van en esa línea. O sea, construimos nuestros propios contenidos y formamos a la gente para una realidad en la que va a estar la gente, no yo, no el maestro, los chavos, las chavas, van a estar en una realidad en la que muy probablemente ya no estamos nosotros y ellos tienen que enfrentar eso al margen de nosotros, que es un poco lo mismo que discutir con papás y mamás. ¿Cómo están sus capacidades de respuesta y construcción de nuestros hijos en un mundo en el que ya no estaremos, pero que ellos estarán enfrentando? Entonces, eso son parte de las reflexiones, son de los asuntos que tenemos que seguir insistiendo y presionando. Ahorita, en este momento, hay una resistencia enorme. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, hay algo que a mí me molesta mucho, por eso me salí recientemente, que es lo que yo llamo la doctorocracia. O sea, Dios verdadero no existe, existe el doctor, ¿no? Y el académico, que es la neta metafísica del planeta. Hay doctores muy venerables y muy respetables, pero una gran cantidad que dice Dios me guarde de encontrarme con ellos en una necesidad. En fin, entre otras Pero cosas. esto tiene que ver con lo que vienen diciendo, o sea, si el título te da aparentemente el criterio, entonces estamos siendo muy expuestos y muy vulnerables, o sea, no hay aprendizaje de segundo nivel, digamos, no hay aprendizaje de discernimiento, no hay aprendizaje de comunicación afectiva, no efectiva. No hay como un montón Empático, de data empático, de compasión, ¿no? Olvidémonos de la parte espiritual, no de la religión, de la parte espiritual del trascender. No existe en la sí, educación, claro, no existe. Y el doctorado no te lo da tampoco, por digamos. supuesto. Ibas a decir, Ale, que te interrumpí, perdóname. No, no, no. Le iba a decirle a Omar que muchísimas gracias por el tiempo, porque tampoco quería abusar de su espacio. No, hombre, Y además, yo, bueno, es que puedo seguirlos escuchando todo el día, me fascina, es un tema que además me mueve y me conmueve y me toca, ¿cómo no, Alejandro? pero creo que, digo, y más como por respetar tus tiempos, querido Omar, me gustaría mucho proponer, si te gusta y si te late, ahí somos un grupo más grande, ¿Cómo no? sumando a estas discusiones, a estas pláticas, porque creo que nos van a dejar como mucho que pensar por ahí. Claro, cuando gustes, Alejandra, nos ponemos de acuerdo y cuando gustes, con mucho gusto, por supuesto. No, y Jimar, no te quería cortarle, y por eso me quedé calladita, pero también quiero como respetar el tiempo de Omar y además, pues sí, siento que es muy, muy, muy profundo este tema Sí, y da para muchísimas tiene horas. muchísimas aristas todavía y muchas cosas interesantes que construir y descubrir en conjunto. Pero lo dejamos para la otra, para no alargarnos de más, De acuerdo, ¿no? de acuerdo, de acuerdo, claro que sí. Ay, estimado Omar, muchísimas gracias porque al menos para mí oírte siempre es un bálsamo al alma, porque siento que no estoy tan perdida en mí. Ay, querida Alejandra, muchas gracias, de veras, muchas gracias. No, a ti.